Good evening Europe, bienvenidos a mi espacio en el que comentaré las distintas propuestas musicales que van a participar en Eurovisión en el festival de este año. Sabemos que es la edición número 70, que se desarrolla en Viena por la victoria del año pasado de JJ con Wasted Love, y ahora comentaré la participación de Albania. Albania es el primer país que eligió a su representante, lo hizo ya en diciembre, en vísperas de Navidad, en un festival que se llama Festivali Këngës, un festival cargado de nostalgia y mucha emoción, puesto que rememoran también las participaciones anteriores del país en el festival y las versionan, y bueno, pues se convierte en un acto de mucha emotividad para el país y más en esas fechas navideñas. El representante elegido fue Alice. Alice fue concursante de Factor X, lo ganó en 2024 ahí en el país. Alice es una artista con bastante proyección todavía internacional, con lo cual de entrada siento que es una elección bastante acertada siempre el apostar por artistas que están emergiendo, que están luchando, porque además Alice ya había participado años anteriores en este festival y por fin pues ha conseguido la victoria. La canción se llama Nan, Madre, y por lo que he estado leyendo, por la letra y demás, pues tiene muchísima carga emotiva. Habla de la soledad de una madre que tiene que ver a su hijo marchar o a sus hijos marchar, no solo por causas naturales, sino por causas a veces pues más desagradables, guerras, etc. Bueno, pues ya empieza la canción, el estribillo ya empieza un poco como tu madre te espera, aquí estaré siempre. Bueno, pues ya de entrada nos ubica un poco en lo que nos vamos a encontrar. Entonces veremos a ver si la música acompaña y toda la puesta en escena, y lo vamos a empezar a comentar. Vamos a ver. Lotin me si poneman Jitesh po hitni Do qani pak Do harroheni Për jetë ma t'mirë e di. A ver, ya como comienzo me ha inquietado un poco ver todo tan oscuro. Es verdad que Albania siempre, o casi siempre, escoge estética entre rojo y negro como los colores de su bandera, que es algo que yo suelo criticar, pero que bueno, pues puede ser una señal de identidad de ellos. Los coros del principio, o sea, ¿qué ha sido eso? La corista con el teléfono en la mano, me he dado cuenta que los instrumentos están tocando en directo, con lo cual ya están atrapando toda mi atención. Vamos a ver, porque se está como almacenando una tensión, a ver si se libera o no se libera. O sea, antes de entrar en la segunda vuelta, efectivamente ha habido una descarga de tensión. Vamos a ver, la canción está en albanés, pero es que da igual. Este tipo de canciones, si ya un poco conoces el hilo del tema de lo que está hablando,
ya da igual, aunque tú lo fantasees, o sea, además, por otro lado, me encanta que cada país hable en su lengua materna, eso me fascina porque al final es un aprendizaje de culturas ajenas. Todo esto que se ha montado alrededor de él con la cámara, que lo va como envolviendo, como que crea como una metáfora pues de unos pensamientos, ¿no? Rumiativos, de sufrimiento. Bueno, de momento es todo como muy coherente, y tiene mucho sentido que permanezca pues esa oscuridad, y esa estética además de él, de estar que casi ni se le percibe porque también va todo de negro. Bueno, no sé, esto puede ir a más y vamos a ver. ¿Y ahora qué? Madre mía, o sea, necesito ver esto otra vez. O sea, es como que necesito leer la letra, necesito verlo otra vez. Me ha encantado pues esos cambios donde al final se marcaba muchísimo más el ritmo. Los coristas tienen un papel importantísimo en esta canción porque van creando un poco esa neblina mental de la persona que narra la canción, que la canta en este caso. No sé, es que son de esas canciones que me dejan un poco sin palabras y que necesito volver a sumergirme para entenderlas. También es verdad que son las canciones que a mí me gustan y que me gustan para un programa para un concurso, perdón, como Eurovisión, porque no te dejan indiferente. Se convierten en icónicas y más con este tipo de puestas en escena. No sé si la elaborarán un poco más para Viena, pero pienso que no le hace falta demasiado, no le hace falta mucho más. Ojalá pudiera ir la orquesta, ¿no? Que ya sería de 10, pero bueno, sabemos que eso no va a poder ser. Pero bueno, yo creo que él, con el misterio, el enigma que le aporta, el estar siempre detrás de esas gafas con prácticamente todo su cuerpo tapado de negro, porque hasta lleva guantes, o sea, en esa cámara que le va dando vueltas, quieres como ver qué hay detrás de esos ojos, de esa mirada, porque mira hacia abajo casi todo el tiempo. Me encantaría saber si hay algo de autobiográfico o en la canción. Me ha parecido una canción de las que, ya digo, no te van a dejar indiferente, que puede crear un clima en Viena muy interesante. ¿Opciones para ganar? Bueno, pues esto yo lo voy a repetir muchas veces. Para mí, todo el mundo gana en Eurovisión. O sea, no todo el mundo todos los días se presenta a un festival en el que te ven millones de personas de todo el mundo
y que vas a permanecer en YouTube por los siglos de los siglos, porque al final luego el tiempo demuestra pues que los artistas van teniendo muchas oportunidades a partir de su paso por el concurso. Luego ya la gestión de su trabajo, pues todas las carreras no pueden tener el mismo éxito, pero como oportunidad, como trampolín, como plataforma, no se me ocurre otra mejor que Eurovisión. Entonces, bueno, ¿que va a ganar? ¿Que no va a ganar? Necesito ver el resto de propuestas. Desde luego esto acaba de empezar, faltan muchas canciones por escuchar, que para mí quedarían en un buen puesto, sí, pero porque es el tipo de canciones que pienso que a mí me gusta que pasen a la historia de Eurovisión, porque creo que de hecho lo hará. Y bueno, pues escucharemos un poco cuál es el mood de este año también, porque a veces hay ciertas como tendencias también, ¿no? Según, pues hay años que apetece que gane algo más movido, otros que apetecen canciones pues más personales como estas, más emotivas. Y bueno, evidentemente será todo cuestión de ver el resto. Pero si esto ha empezado así, esto tiene muy buena pinta. Bueno, pues esta ha sido mi reacción a la canción de Alice Nunn. Voy a volver a verla, lo garantizo, porque me ha llegado, me ha transmitido muchísimo. Pero también tengo la curiosidad de ver qué va a pasar a partir de ahora, qué nos vamos a seguir encontrando. Así que os espero en el próximo vídeo. Gracias.